Bueno, ¿cómo están? Estamos volviendo ya de nuestro primer corte. Estás escuchando Before por la Tucumana, la 95.9, en una noche de sábado, la verdad que muy esperada, muy linda, muy alegre de estar acá, porque aparte tenemos un invitado ya que está listo para unirse. Eh, bueno, un invitado de que ya lo nombramos hace un rato, anticipamos que iba a estar Gustavo Filgueira. Gustavo es, digamos, objetivamente, creo la persona en cuanto a DJing que hace más tiempo está acá en Tucumán trabajando de eso. Y me parecía, la verdad es que una oportunidad. Tenemos como un bombardeo de preguntas. Sí. Pero primero, nada, quiero saber cómo estás, qué tal te encuentra este sábado. ¿Qué tal? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Los veo y los escucho siempre, ¿no? Es como bastante piola. Pongo en el auto YouTube y qué bueno, boludo, sí, qué lindo. Qué copado saber que sos oyente de genuino de Before. Bien, estoy muy bien. Por suerte, bastante bien. Mucho trabajo, por suerte, y bien, contento de estar acá en realidad. Qué lindo, me alegro. Bueno, ya para ponernos un poco en contexto, venimos de, que era algo que me gustaría hablar, venimos de varias fechas en las que estuviste haciendo warm-up y en las que estuviste cerrando también. La última fue Rafa Cerato, hiciste el warm-up para Rafa Cerato y anteriormente hiciste el closing para George and Julie. Para la WAT, sí. Para la WAT. Volver a la WAT siempre está bueno. Sí, no, qué noche. Me gusta eso como Tete. un eslogan, ¿no? Volver a la WAT siempre está bueno. Fueron 14 años en la WAT y cada vez que hablamos con Eduardo es como si hubiese sido ayer la última noche tocando con ellos. Y cuando Eduardo me lo comentó, yo le dije, sí, obvio. En su momento, cuando salió a la luz George and Julie, yo la usaba y le comentaba a Eduardo que le gusta ese estilo melódico. Me acuerdo el primer tema que había escuchado era Embrace Me Now, de ella, que era como el hit. Y nada, cuando Eduardo me dijo, che, tal fecha, y en principio era ver cómo nos acomodábamos, porque la idea era, Georgia toca 1 hora y media, los sets de live generalmente son cortitos, es muy difícil sostener un live mucho tiempo, entonces bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos acomodamos? Entonces me dice, ¿te animás a cerrarle? Además del warm-up, porque estábamos viendo qué onda con el warm-up y qué sé yo, y yo le digo, sí, obvio. Sí, obvio, de no escucharla a Georgia en los últimos 4 o 5 meses. Claro. Cuando escucho su último live en Tulum, pongo el VPN counter y estaba a 135 BPM. Y digo, Me parece un desafío comprometedor, pero ¿qué onda? O sea, ¿cómo viviste esa experiencia? Bien. Es como, en ese momento era como fuerte, muy fuerte. Y yo vengo siendo un DJ que cada vez trato de alejarme del catálogo de DJ de techno, que lo tuve durante muchísimo tiempo. Sí. Pero bueno, fue más o menos también adecuarme a la situación, pero sin perder la impronta y la personalidad de lo que vengo haciendo, que me parece mucho más actual, fresco, divertido. No sé, me gusta más musicalmente hablando. Me parece interesante eso porque, o sea, más allá de que, no sé, vos hagas el warm-up o hagas el closing de algún artista, es como, vos me dirás, es un desafío realmente hacer, o sea, ese precalentamiento o el cierre, en su debido caso, sin perder tu personalidad musical, lo que hace a tu identidad sonora, pero que a la vez tenga concordancia con ese artista para el cual vos estás cerrando o abriendo. Bueno, en mis 14 años de residente de la UAT, te diría que el 98% de las veces que toqué en la UAT hice warm-up. Claro. Y era warm-ups no tan solo de DJs que tenían que ver con mi sonido, si bien en la UAT teníamos DJs, o sea, éramos residentes DJs, que cada uno tenía un sonido bastante particular. Sí. Gerardo Boscarino, Nachito Estesina, Laureano Alonso, Fede Monechesi. Cada uno con su impronta. Gerardo era un progre un poquitito más fuerte, Fede un poquitito más deep, Laureano un poquitito más minimal, Nachito un poquitito más house, un poquitito más tech o techno. Entonces, claro, cada vez que venía un DJ a tocar,
al main, decidíamos más o menos quién era el DJ que se adecuaba un poco más. Claro. Pero muchas veces me tocó hacerle warm-ups, no sé, a DJs como Jimmy Van Em, que eran DJs de Progressive, ¿me entendés? Eran muchos DJs de Progressive que venían a la UAT. Si bien estamos en un país en el que el Progressive es como Abunda más. abunda, y a la gente le gusta mucho, entonces bueno, nada, era lo que nos tocaba, pero también siempre me adapté un poco a lo que tiene más mi impronta, ¿no? Me ha tocado también hacer openings en lugares a DJs referentes del Progressive mundial y vos decís, bueno, sí. ¿Podés contarnos algunos nombres? Del opening de John Dewey en Mandarin, sí. Bien. Bueno, ese ha sido como... Corto de también. nombre, ¿no? sí, sí. Ese nombre Richie es Hawtin también, sí, muy sí. pesado. Bueno, sí. Bueno, pero eso tenía mucho más que ver con mi personalidad. Claro. Dewey, sí, es verdad. sí, se corre sí, un sí, poco sí. de... Pero así como fuera de lo que es tu carrera, ¿qué se siente? Así como, ¿qué siente Gustavo fuera de lo que es Titán, DJ? De, no sé, hacerle el warm-up a Richie Hawtin. ¡Qué fuerte! Caí mucho tiempo después. Claro. Fue como también una cuestión. Hay una persona que siempre me acompaña y que somos muy amigos hace muchos años, hemos hecho muchas cosas juntos, que es Mariano Troca, un DJ de Buenos Aires, que con el que en algún momento trabajamos juntos en Art House, en la escuela. Sí. Él es uno de los dueños de Art House, director. Y él me dijo, no te vi disfrutarlo. Y era verdad. Yo estaba como Muy concentrado. muy concentrado en lo que estaba haciendo. Claro. Era uno de los pocos warm-ups que yo fui con prácticamente todo resuelto. Claro. Cuando tenés tanta gente, el manejo de pista no es una pista, o sea, es una multitud. Y lo que tenía esa fecha es que la gente estaba como muy pendiente. Muy pendiente. Y la gente entró toda de golpe. En 15 minutos ya había 12.000 personas adentro. Una cosa así. Claro. Claro, una Entonces fue locura. como- sí. Che, ¿y por qué pensás que uno a veces no puede disfrutar siendo DJ, por ejemplo? No, eso tiene que ver con una cuestión personal mía y lo que significaba Richie Hawtin para mí. Ah, ok. Claro. O sea, estamos hablando de... Yo cuando era muy chico, yo empecé a los 11 años poniendo música. Y a los 15 fui a mi primera fiesta electrónica acá en Tucumán. Y escuché a un DJ que es Gustavo López, que es uno de los chicos de Urban Group, que fue como una agrupación mítica, la primera agrupación de techno de la Argentina, que es hermano de Flug, no sé si lo conocen a Flug, o Junior López. Es uno de los referentes tucumanos, argentinos del techno en Europa, él vive en Barcelona. Su hermano mayor era como uno de los bastiones de Urban Group, lo escuché acá y yo dije, acá voy, a esto voy, digamos. Claro. Claro. A mí la música me había llegado, o sea, a mí ser DJ me había llegado por los equipos, me llamaba más la atención eso Claro. que la música en sí, porque poner en ese momento cachengue o en fiestas de 15 semanas de colegio, bla, era como poner la misma música todos los fines de semana, no me presentaba ningún desafío. Aprender de música electrónica me parecía ya una locura empezar con eso. Cuando voy a la disquería y le digo, el primer disco que me acuerdo yo, que fue un disco que yo lo escuché y fue el único disco que le vi guardar en su batea, yo dije, es un disco que tiene la tapa roja, que tiene un alien y un señor musculoso. Y me dijo, sí, Plastic Man. Plastic Man es uno de los AKA de Richie Hawtin. Sí. Entonces, fue como mi primer acercamiento a la música electrónica. ¿Cuál era? Claro. Shit No. No, es Spastic. Ah, Claro, Es era, Spastic. tenés como un vínculo. Y claro, Sí. después en el 99, cuando sale el primer compilado de Hernán Cataño para Clubland, el tema que más me volaba la cabeza era un tema que se llamaba Orange, de Minus. Tiempo después me doy cuenta que también era de Richie Hawtin. Entonces, claro, entonces era como siempre al mismo lugar. Y después, claro, mi acercamiento con la tecnología y todo lo demás, el chabón era como la meca tecnológica para los DJs. Entonces siempre fue como eso. Claro. Fue muy anecdótico porque en febrero me llama un amigo de Córdoba, Martín Huergo, y me dice, che, ¿tenés algo que hacer la primera quincena de abril? No. Él me dice, el fin de semana del 12 de abril, ¿tenés algo que hacer? Le digo, no, es mi cumpleaños. Entonces me dice, no te comprometas. ¿Qué es lo que hay? Vos no te comprometas. De repente todos mis amigos sabían, menos yo. Y cuando Era una hicieron sorpresita. el drop del flyer, lo hicieron sin avisarme, un viernes a la noche, que yo había tenido un día horrible, me había acostado temprano, yo
Yo me levanté el sábado de la mañana con el celular explotado. Claro. Sí. Todo publicado y todo el mundo llamándome, mensajes, a los gritos. Yo me levanté a los gritos. Claro. Entonces fue como... ¿Sabes? ¡Feliz Una locura. cumple! Así, Sí. ¿sabes? Yo tengo preguntas también, porque el otro día escuché una persona que me dijo, Gustavo Filgueira es uno de los mejores DJs en cuanto al warm-up, como uno de los que mejores sabe hacer warm-up de la Argentina. Y yo dije, wow, o sea, eso no es fácil de hacer. Y yo creo que hay muchos DJs que no saben muy bien cómo funciona. Y es más, esto también de saber disfrutar, uno a veces está nervioso, tiene muchos pensamientos, porque hay un DJ de mucha calidad después. Y nada, quería preguntarte qué podés recomendar para que un DJ pueda disfrutar más su set, su warm-up, y también en qué consiste hacer un warm-up. Bueno, gracias. No sé qué lo habrá dicho, pero gracias a la persona que estaba pagada, seguramente. Bueno, te repito, muchísimos años haciéndolo, también me acomodó un poco en ese sentido y mi secreto, muchas veces lo conté, y era que de esta manera también como que llegué a tocar en otros lugares y que DJs que venían a Tucumán me tengan en cuenta y bla. Era que hacía como un pequeño trabajo de investigación del DJ que venía a tocar. Ese trabajo de investigación constaba con entrar a una página que en su momento era Buenos Aliens. Sigue sí. existiendo ese portal, es uno de los portales más sí. importantes de la Argentina. Y todos los DJs, o por lo menos los que hoy por hoy tengo la suerte de contar con su amistad y en su momento eran como mis referentes, Claro. que venían a Tucumán, era como, bueno, entrar a Buenos Aliens y ver qué charteaban. ¿Qué es chartear? Chartear es poner en sus charts. Había charts de DJ en el que te proponían los 10 mejores tracks que estaban tocando. Claro. Entonces yo me fijaba en los tracks, no repetía los tracks porque eso es algo muy normal. O sea, es como la vez pasada estaba viendo un warm-up no me acuerdo qué DJ, tocaba antes que un chabón de Afterlife y estaba tocando tracks de Afterlife. O sea, Claro. Claro. Sí. como- Es como lo complicado. mismo. Sí. En lugares Rarísimo. comunes. Sí, Claro, sí, sí. claro. Bueno, y caer en Afterlife también es un lugar común, digamos. Claro. Es la plaza del pueblo de García Márquez, digamos. Es como... Sí. Eh, Y hoy en día sí. Y entonces lo que yo hacía, por ejemplo, era, bueno, este chabón le gusta Circulation. Entonces yo entraba, buscaba Circulation, que era una agrupación muy zarpada en ese momento, y siguen siendo, y buscaba los tracks más soft de Circulation. Claro. ¿Está? Y quiénes eran, y qué otros proyectos tenían, y cuál era su sello discográfico. Entonces, ¿le gustaba o le gustaba al otro DJ? Claro. Y de ahí, teniendo en cuenta algo que te lo van dando los años, digamos, de estar en una cabina, enfrente al público, que es no perder la bailabilidad. Acabo de inventar esa palabra, pero... ¿Qué importa? Acá sí. se inventan palabras. Es como no perder, ser relativamente divertido. Sos DJ y te están pagando para que la gente baile. Sí. ¿Ok? Claro. No busques el protagonismo, busca que la gente baile. Dejale la pista lo suficientemente entretenida al DJ que viene después para que le sea más fácil y pueda arrancar desde donde él quiera. Claro. Entonces, también eso. Yo antes como que tenía también esa cuestión de ser muy lineal en mis warm-ups. Los warm-ups eran hasta más temprano, la gente entraba mucho más tarde y qué sé yo. Y ahora te pasa que en estos formatos open air y lo que sea, la gente entra muy temprano, tenés un warm-up ya con el evento o el venue completamente lleno, Claro. y tenés que soltar un par de cosas interesantes como para agitar un poquito la cuestión. Que Claro. generalmente lo hago, si por ejemplo toco 2 horas, los 20 minutos del medio trato de que sean como medio powerful y después esa última media hora, 40 minutos, Ya, hacer bastante. ese descenso para hacer un cool down, que la gente como que se aplaque un poco para darle el resto al otro DJ para que haga Claro. Una transición al próximo DJ. Exactamente. Claro. Claro, Me parece bueno, que habla mucho de vos como artista eso, porque también es, no sé, por ahí esto que decías, hay mucha gente que no entiende cómo es o sea, capaz que lo entiende el concepto, pero en la práctica es como que no lleva a cabo lo que es un warm-up en realidad, que es calentar la pista para que toque el DJ estrella de ese line-up. Y
Y nada, por ahí me hicieron perderla. No, a No, ver, es que- lo que pasa es que, yo, Sí. o sea, yo apestaba Sí, muchísimos años al principio, ¿no? Todos apestamos al Todos principio. apestamos al todos. principio. Me O imagino sea, que sí. nadie nació sabiendo. Claro. O sea, yo ya, esto es algo que lo digo siempre. O sea, esto es esfuerzo y perseverancia. claro. El talento para mí no existe. O sea, Totalmente. si yo te pongo a vos enfrente al piano 8 horas al día, en algún momento vas a ser bueno. No sabes cuándo, eso sí, Claro. pero en algún momento lo serás. Claro. Claro. ¿Ok? A algunos le toma menos o más tiempo, pero tiene que ver también con cuánta atención le prestas a la situación. Claro. Tiene que ver con el proceso. Y Claro. tienen que disfrutar ese proceso, porque también está bueno. ¿Está? Tienen que disfrutar de ese proceso y apurarse. Claro. Porque hoy por hoy las oportunidades están a la orden del día. Vos no sabes cuándo te van a decir, che, hoy te toca, Y hay que Claro. y estar tenés que preparado. estar preparado. Ah, sí. ok. Claro. Bueno, me pasó viendo, bueno, hace poco salió una entrevista en el podcast con Ale Tomsic y lo escuché y había algo que, nada, me resonó mucho con, más que nada con los tiempos con los que vivimos hoy en día, Sí. que esto que vos decías en un momento de que me parece buenísima la comparación porque vos pusiste un ejemplo tuyo, o sea, yo Sí, sí. recién 4, 5, 6 años después estaba ya siendo residente Bueno. o contar el tiempo, ¿no? Entender que Sí. es un proceso, Sí, sí, pero los momentos, es o sea, difícil, pero hoy por hoy los procesos son exponenciales. claro, No es una tangente como antes. Claro. O sea, yo di mi ejemplo en otro contexto. en otro por contexto supuesto, completamente distinto. La música tiene mucho que ver con la tecnología también, entonces muchas cosas tienen que ver con cómo evolucionas vos, pero hoy por hoy es tangencial, digamos. O sea, hoy por hoy los procesos son más cortos, pero no te desesperes en llegar a esos lugares que anhelás porque te vas a frustrar. ¿Está? Y muchas veces, por desesperarte, quizás aceptas cosas que te exponen a algo que no está piola, Mm, ¿no? Es como, claro, está bien, están buenas las posibilidades, muchas veces las posibilidades no son meritocráticas, porque sí, tengamos en cuenta esto. no, es los mucha eventos, suerte también. no, mucha suerte, pero hoy por hoy tengamos en cuenta cómo funcionan los eventos. Las productoras tienen muchas sus DJs residentes y muchas tienen como, bueno, le voy a dar una oportunidad a mi amigo. Claro, ¿no? sí. Entonces esa oportunidad al amigo muchas veces es, no me importa, es mi amigo. Mm, Vení, ¿ok? sí. Yo muchas veces lo he puesto como ejemplo con mi opening de Richie Houghton. Yo consideraba que había un montón de personas mucho más calificadas que yo. Jorge Ciccioli, Nico Tawada, que ya en ese momento funcionaba, no sé, un montón de otras ¿cómo se llama? Se me dio el nombre de... Bueno, otros DJs. Sí, otros ¿no? DJs. Sí, Incluso sellaron por Minus claro, a claro, nivel nacional. Claro. Pero bueno, también fue como le doy la oportunidad a este pibe que la viene remando hace un montón con este norte y aparte es amigo de la casa. Yo con Med venía trabajando hace mucho tiempo con Música en el Desierto, que eran los productores de la fábrica. claro. Entonces, bueno, tiene que ver eso, ¿no? También cómo aprovechas eso y cuándo te llega y por qué te llega y estar preparado para esa situación. Mm. Y también en cuanto a cómo venderse, me parecía, nada, bueno, hoy en día hay algo que escucho mucho que es, bueno, es muy posible que si estás arrancando la producción sea un despegue de alguna manera para que te puedan conocer más, puedas seguir sellando, te den fechas y demás. Vos no sos una persona que está enfocada en la producción y me gustaría hablar de cómo salís a venderte, cómo arrancás, o sea, No. ¿cuáles son para vos tus... El tema de la Como producción, DJ, el tema de la digamos. producción es algo que yo trato siempre de dejar en claro. El tema de la producción te ayuda en ciertos casos, Claro, pero no te pone en el lugar de salir a girar gracias a la producción. claro. No, Claro. no, por eso digo, es algo que se escucha. Es algo Y que se yo- oye, y pero, yo entiendo, digamos, que- me parece que también tiene que ver con los procesos. Claro, O sea, vos empezás a producir y estás casi tan laborioso como tu carrera de DJ y no tenés que descuidar ninguna de las dos. Claro. ¿Está? Como productor musical, o sea, hay que separar las cosas, son dos listas completamente distintas. sí. Total. ¿Está? Vos sos productor musical, ok, metele por ahí y hacé tu carrera como productor musical y en algún momento vas a llegar a un lugar o a un sello que sea lo suficientemente grande para tener showcase en todo el mundo y que seas parte de
el staff o del roster de ese sello y que te va a llevar a tocar a todo el mundo. Claro. Pero si no, vos simplemente vas a hacer un nombre que cuando llegues a otro lugar, 1 o 2 loquitos hayan conocido o escuchado tu track. ¿Está? Que también si sos DJ y te va bien y te mueves bien en SoundCloud, vas a llegar a un lugar y 1 o 2 loquitos hayan escuchado tu set. ¿No? claro. Pero salvando siendo las DJ. distancias. No estoy desmereciendo a los productores ni a los DJs. Sí. No, son claro, dos cosas son completamente distintas. Claro, tareas me distintas, gustaba, me copaba hacer como esa diferenciación porque creo que, digamos, los caminos también en ambos casos se construyen de manera distinta y capaz hay alguien en este momento escuchándonos o que después escuche esta entrevista que está arrancando y bueno, ¿cuál vos tenés con tantos años de experiencia? ¿Qué cosas has aprendido que para vos son clave y qué cosas quizás no tanto? O bueno, ¿cuál sería ese consejo que das vos desde A tu todo experiencia? aquel que nos esté escuchando, primero le mandamos un saludito. Gracias Y- por estar viendo. Gracias por estar aquí. Sí. Y no, bueno, como DJ, principalmente tratar de hacerse ver. Sí. Principalmente tratar de hacerse ver y no dejar de practicar nunca. O sea, la práctica, escuchar mucha música. Tengamos en cuenta de que para que esto sea un trabajo, lo tenés que tratar como un trabajo. Claro. O sea, yo soy una persona que le dedico 4 horas diarias a estar sentado, a escuchar música. Yo edito mis tracks. La mayoría de los tracks que uso no son tal cual los descargo a la disquería digital, sino que los adapto a cómo quiero que suene mi set. Claro. Trabajo mucho sobre eso, trabajo mucho en la selección musical, trabajo mucho en descargar música. Yo escucho absolutamente todo lo que sale por día con respecto a los estilos que yo manejo. Sí. No, incluso te pedimos un par de temitas que nos traigas que están sonando y son todos nuevos, digamos. Sí. Yo te había dicho no hace falta que sean nuevos, lo que vos quieras, y son todos nuevos, digamos. Te vas Sí, armando tu colección. claro. digamos. Sí, me pasa mucho que hay veces que gente cuando se sube a mi auto, yo estoy escuchando un set mío, viejo. Porque estoy escuchando música que puedo volver a usar. Pero Claro. no me acuerdo. Yo Claro. generalmente no repito mucha música de un set a otro. Sí. También porque tengo esa gimnasia de subir mis sets a SoundCloud. Tengo un canal en SoundCloud, Gus Filgueira, búsquenlo. Importante que vayan a seguir. Sí, vayan a seguir. Y el hecho de subir mis sets a SoundCloud, como que también me empuja un poquitito a, no, ya lo he puesto en otro set. Ya la gente sabe que está en otro set. Claro. Entonces es como, bueno, pero la gente también te va a escuchar porque van a escuchar ese track también, ¿no? Que no lo pones vos y no lo pone otro. Que Bueno, sí. sí. Sí, pero yo soy un enfermito. No, bueno, pero creo que también ahí está como la búsqueda que tenés vos, incluso. O sea, qué sé yo, hablamos de DJs que capaz que, no sé, les resulta cómodo o es la búsqueda que tienen el caer en lugares que a nuestro parecer pueden ser comunes. Sí, Y asimismo puede ser que vos todo el tiempo estés renovando ese catálogo de música que en definitiva tiene que ver también con lo que hace a tu identidad. sí. La vez pasada hablaba con un DJ de Córdoba que es Martín Huergo y hablábamos sobre los DJs que son DJs por la música y los DJs que son DJs por lo que ser DJ Por la te pose. propone, digamos. Claro. Y es que y nosotros somos muy enfermos de eso. Claro. Y con él particularmente nos conocemos pero de pe a pa el estilo, entonces claro, cuando estamos escuchando algo y sabemos que al otro le sirve, es como, va. Se tira Claro. la... Pero estamos todo el día escuchando música, todo el Claro. día proponiendo cosas nuevas, todo el día escuchando cosas raras, todo el día tratando de conseguir el unrelease, es como... Eso ¿Cuál que- es tu método? Perdón. ¿Cuál es tu método para conseguir música nueva? para conseguir música. Sí, o sea, ¿a dónde ahondás? O Secreto, tenés- dice. Ah, No, Beatport. Beatport. bien. Beatport. Sí, Mucho Beatport, mucho SoundCloud, claro. muchos portales de música. Claro, moverse, básicamente. TikTok me está ayudando una banda. TikTok re ayuda va, una banda. sí, TikTok sí, sí. cuando le acomodas bien el algoritmo, Sí, Sí. es hermoso. Claro. le sirve. cuando logras que te deje de mostrar culos, Claro. porque es como... O videos de viejas. Puedes lograr eso. Vos abrís TikTok y lo primero que te muestra es decir, no, Claro, claro. No me interesa, no me quiero interesa. otra cosa. Es que el algoritmo por default, si sos hombre, te muestra culos, algo así. 100%. Entonces vos tenés que ir buscando lo que querés. Y nada, esto que vos hablabas de tu... Perdón, quería terminar esa idea, Ah. porque hay como Sí. algo bastante interesante ahí, que Sí. lo había empezado en una idea anterior, que es que yo generalmente tengo como algunos sellos preferidos,
pero igualmente me escucho absolutamente todo, y cuando algo me gusta, que es de un artista que no conozco o de un sello que no conozco, le doy clic al artista y me fijo por dónde sella y a quién remixa y quién lo remixa a él. Entonces de repente la telaraña como que se empieza a abrir y es como, wow, no paras más después, ¿no? Yo como que le doy prioridad a los lanzamientos, todos los lanzamientos diarios. Una vez que ya tengo los lanzamientos resueltos, como que digo, selecciono tal, me gustó mucho lo que hacían, o son lugares que no son sellos que no conozco, o artistas que no conozco, y ahí entro como a escuchar el resto, digamos. Claro, es como una infinita multiplicación de hipervínculos que no termina nunca. Exactamente. Sí. Y nada, esto que mencionabas vos de tu colega DJ, me parece muy interesante eso. Quería preguntarte, ¿cómo pensás vos que estaría bueno que sea la relación entre artistas y DJs? Porque a veces también pasa como que lo ven como una competencia, y a mí me pasa que yo me junto con Ale Tomsic y empezamos a charlar. Él es mi competencia. No, mentira. Y jamás tenemos en mente ese tipo de pensamiento, sí. y todo lo que se habla es como que nos potencia a cada uno. Sin duda. Y como que hay gente que tal vez todavía no se encontró con eso. Entonces me gustaría saber cómo llegaste vos a tu colega con el que compartís y entre ambos se ayudan, por ejemplo. Bueno, yo lo que siempre digo, y está en la entrevista que decía Ernestina recién, hay algo que es muy importante y que te va a servir siempre, que es rodearte de personas con tus mismos intereses. Siempre. ¿Está? En el momento que vos te rodeas con personas con tus mismos intereses, creces. Claro. ¿Está? Por más que no estén de acuerdo, ¿está? Es otra opinión. Claro. De ahí queda en tu personalidad, si el otro no está de acuerdo, le peleas o no, pero ten en cuenta que siempre una opinión ajena tiene otra perspectiva y está bueno ahondar en otras perspectivas, ser abierto en eso. A mí me ha tocado ser profesor y que no todos los alumnos tengan mi mismo gusto y escuchar cosas muy interesantes de alumnos. Claro. ¿No? Cuando les decía, traigan música que hoy van a aprender a mezclar con la música que ustedes propongan. Claro. Entonces es como encontrar cosas y decir, mirá, qué interesante. Con la mayoría de la gente con la que trabajo acá y mis amigos de acá, es como que siempre el estilo o lo que sea, como que nos amontonó. O los años, la mitad, bla. ¿Está? Tuve una agrupación muchos años con Nachito Estecina porque estábamos como muy acompadrados musicalmente, vivíamos juntos y demás. Entonces se llamaba Bonanza Fat Caps y era como una versión mucho más house de lo que hacíamos. Claro. Él le daba lo más, él tenía como un costado más artístico, étnico y un house mucho más divertido, y yo como que el más cuadradito de los dos, digamos. Entonces la convivencia musical que teníamos era bastante interesante. Y siempre es como potenciarse de ese modo, ¿no? Claro. Y qué es lo que tenés para brindarle y qué tienen los otros para brindarte a vos, claro. Y etcétera. Ese sentido de comunidad es bastante interesante y bastante importante. Yo como que, bueno, nada, en ese sentido, te lo repito, tenía una escuela. Claro. O sea, estaba transmitiendo conocimiento a una banda de tiempo. Y es como que más apertura que eso no hay. Claro. Muchas veces es como que la gente, no sé, un amigo me decía, sí, llegar a vos sos como muy inaccesible. No, boludo, en absoluto. Claro. Yo tengo amigas que son amigas tuyas y no es inaccesible ser el amigo tuyo. No, para nada. Me parece muy interesante esto que hablabas recién de que te puede resultar interesante algo que estás escuchando, que no necesariamente se tiene que corresponder a lo que es tu gusto musical, sino que es como que te genera una sorpresa en el momento que lo escuchás, que, no sé, capaz que no lo escuchás después en tu casa cuando estás haciendo cualquier cosa, pero que en el momento te despierta algo que no lo esperabas, y me parece que cuando sos DJ mucho está en eso que genera sorpresa, digamos. Sí, vos ten en cuenta que la música corre por un plano completamente distinto por el que igual nosotros caminamos acá. Es intangible, o sea, te genera sensaciones, claro. ¿Ok? No necesariamente siempre te va a generar sensaciones piola la música que vos, el estilo que vos crees que está bueno o el que escuchás siempre. Sí. Es como, a todos nos dio una cachetada conocerlo a Dixon. No sé si lo tienen, sí. Como DJ. Sí. Pero escuchen no el Dixon de ahora, que está como más
apuntado a lo que es Inner Visions, que cada vez está más melódico y como más... Que sin duda es un sonido que a mí me encanta y lo recomiendo mucho y lo uso un montón. Todos los artistas que están por ese sello me encantan. Pero váyanse un poquitito para atrás y aprendan lo que es el concepto de un DJ de buena música y no un DJ de tecno melódico o lo que sea. ¿Está? Sí. No un DJ de techno o un DJ de house o un DJ de tech. La versatilidad, La digamos. versatilidad. Sí. La versatilidad. La versatilidad. Y también es ser abierto a lo que propone el DJ. O sea, sea abierto. O sea, ¿cuánto tiempo llevas escuchando música? ¿2 años? ¿3 años? Es un montón. Pero hace 30 o 40 años existe esto. Anda un poquitito para atrás y te vas a dar cuenta que las cosas antes eran como distintos. Y el hecho de que... Y la música electrónica nació en lugares que eran como... bien hostiles, ¿no? Sí, En la época. sí, ¿no? totalmente. Detroit, Sí. O sea, también. no, más allá de eso, Detroit, pero ¿dónde en Detroit? Claro. O sea, Detroit tiene un lugar que está piola. O sea, Chicago también tiene un lugar que está piola. Donde Claro. estaba el Warehouse, era un barrio de latinos, negros y gays. Claro, O sea, el boliche era un boliche de latinos, negros y gays. Sí. O sea, Claro. era como... Era la clase marginada. Era bien marginal. Era bien marginal la Sí. situación, por más que nosotros después digamos, claro, siempre de estos lugares sale lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Claro, que incluso Este, si hacemos como esa visión del pasado, decimos, "Ay", lo miramos con nostalgia y decimos, "Ay, qué cool". Qué cool, Qué ¿no? cool, sí, claro. pero fíjense que la música, la moda Sí. y las tendencias salen de ese lugar siempre. Sí. Claro. Entonces, como, bueno, me pasó hace poco que me indignó la actitud de la gente con el set de Gordo en The Bow. ¿Te indignó las críticas? Las críticas. Ah, sí, bueno. O sea, primero, no tenés redes sociales, no sabés qué hace el chabón. Claro. O sea, es el DJ más viral del momento. Claro. Sí sabés que vas a eso. Claro. Claro. Ah, bueno, yo leí críticas, pero las críticas que encima las vi en TikTok en realidad, las críticas que yo leí eran más que nada de personas que no habían ido, que no les copaba la propuesta y que los criticaban a los que habían ido y a los que les copaba la propuesta. Abstenete. O sea, sí, abstenete porque no estás aportando ni acá, Claro. digamos. El tema es así, yo también digo, o sea, Sí. si vos tenés esa cuestión de criticar o ponerte en voz... En un lugar de superioridad, digamos. Ponerte en voz, o sea, ponerte en situación de voz, Mm, de expresión. Si no tenés nada para aportar, claro, es mejor no. hay algo que una vez lo escuché y a mí a mí decía como, yo quiero tatuarme esta frase. Ningún fracaso tiene haters, De una, Claro. ¿ok? claro. Entonces, Si tenés, es por algo, digamos. Sí. Sí, O sea, los totalmente. haters están a los que le va A lo bien, que le va digamos. bien, claro. sí, porque está en un Desde- lugar de exposición. Claro. Sí. Desde el momento que tenés un hater, ya estás pegado. Estás pegadísimo. Ahí, ese es el real pegarla, dicen. La primera vez que te hatean. Bueno, qué loco porque, nada, yo creo que está bueno, a ver, creo que todos tenemos un momento en la vida en el que somos medio termos y está bueno, nada, salirse de ese lugar, que la experiencia propia te lleva a salirse, digamos, porque en realidad te das cuenta que no te lleva a ningún lado esa cabeza de termo, digamos. Claro. ¿Ustedes conocen a los tres de Belleville? A Derrick sí. May, Kevin Saunderson y... Ah, yo Los no. fundadores del Sí, techno. sí, y Juan Atkins son los Sí. fundadores, los creadores del techno. Sí. Yo quiero que escuchen la música que hacía Derrick May y Kevin Saunderson en los 80. No es nada que Y la ver música- a lo que y- se hace en los 90. Y la música que hacía Frankie Knuckles en los 90. Claro, En los sí. 80, perdón. Era prácticamente lo mismo. El que generaba una disonancia ahí y una discordancia en lo que ellos proponían era Juan Atkins, pero porque era el más... Era como el... yo hago el gesto, pero era como el más loquito de los tres, digamos. Era Claro. como el más innovador, el que más usaba máquinas. Pero el Claro. techno de principios de los 80, de mediados de los 80, era house. Claro, está Tenía mucho del soul. súper cerca. Estaba Sí, súper cerca. sí. Y hoy por hoy escucho de que si no suena drum code, si no suena kinetic, o sea, es como... No, Pecado mortal. pecado mortal. Sí. Sí. Sí, sí. Em, Que bueno que un poco son los lugares comunes, así como lo es dentro del Progressive Afterlife. Muchas veces lo es dentro del techno drum code. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Sin tirar hater ni nada, pero bueno, por ahí es como que después de escuchar mucho tiempo te das cuenta que hay
una cosa de fórmulas comunes Sí. que se repiten y bueno, quitan ese componente de sorpresa que mencionábamos Sí, anteriormente. Sin duda. Bueno, en su momento cuando salió Afterlife fue como wow, esos bajos así medio Sí. que zarpado. Y qué bueno que están como trayendo otro tipo de público al techno. Y eso pasaba, ¿no? En ese Claro. momento. Y estaba muy bueno. Tengamos en cuenta que el progressive nace como una respuesta reactiva a la popularización del trance. Claro. ¿Está? A fines de los 90 el trance holandés y el alemán era como a principios de los 90, perdón, los eventos masivos eran eventos de trance. Perdón. La caída del muro de Berlín, la fiesta de la caída del muro de Berlín fue un evento de trance. ¿Qué es el trance para el que no sabe? El por trance ejemplo? es un estilo de música que es súper acelerado, muy melódico, tiene como melodías muy progresivas, vocales como muy líricos, bla. Está buenísimo. Hay como algunos referentes en los 90 de como Paul Oakenfold, Guriela, Ferry Corsten, Siptenev, o sea, esa es como los bastiones del trance, pero también lo eran Sasha y Dewitt, Claro. Claro. Sí, es verdad. ¿está? Y Danny Rampling Claro. en Inglaterra, que ellos son los que después dicen, volvamos al underground porque esto se nos está yendo un poquitito de las manos Claro. y volvamos un poquitito a lo que nos hizo crecer. Estamos Eso me pasando un par de gustaría que- pueblos. Me gustaría que pase acá también eso. como Pasó con el volver Tech más- House también, ¿no? Claro. El Tech House, cuando el House se hizo súper popular, el bastión de Eddie Richards, Paul Wolford, todo eso hicieron lo mismo, digamos. Nació Claro. el Tech House Claro. en su momento. Pero bueno, hoy es con mala palabra. Yo escucho algunos tracks de Tech House que usábamos en el 2005, 2007, 2008 y eran una locura. Super underground, lo que es Nick Carly y todo eso. Era como el sonido de Mannheim, que era un sonido alemán. Estaba buenísimo. Incluso ponele, la vez pasada escuchaba, no sé si se pronuncia exactamente así, pero un track de Timo Más. Sí. Puede ser. Eso. Principio de los 2000 y digo, me da un aire a rave que... ¿Ácido Dabas? El Sí, remix de él. Sí, qué increíble, dura como 10 minutos. Es uno que tiene como un disco que da vuelta al revés. Wow, wow, Sí. wow. Es un remix de él. Bueno, en realidad lo caché por ver un set de otro DJ y digo, ¿qué está sonando? Lo llasameé y la verdad que me voló la cabeza y digo, Sí, o sí, sea, es una como locura. que también como que lo interesante está en huir de alguna manera de esas etiquetas, ¿no? Sí. O sea, Sí, sí, sí. yo siempre digo, al periodismo le sirve mucho etiquetar la música más que a los artistas en sí mismos. Es una Sí. frase que en realidad Vas dijo a ser más feliz. Juana Molina, que dice, a mí no me sirve, o sea, vos etiquetá mi música como vos quieras, Claro. pero... Para ser más felices. Pero en realidad es como una manera de organizar Sí. más que otra cosa. Van a Y ser más digo, felices. huir a eso, si estás en modo creación, me parece que te limita mucho menos porque por ahí te encasillas dentro de las paredes de, no sé, Afterlife o Drum Code, por dar un ejemplo, así Sí. como hablando mal y pronto, Sí, sí, sí. y te terminas limitando un montón. Etiquetarse opinas es de limitarse. Sí. Siempre. Etiquetarse es limitarse. Y yo te repito lo que te acabo de decir. Sacate las etiquetas porque vas a ser más feliz. Sacate los prejuicios porque vas a ser más feliz. Hay que hacer un trabajo también para eso, ¿no? Sí, hay que hacer un trabajo que simplemente tiene que ver con dejar de querer pertenecer a algo que no es tuyo. ¿Está? Porque esas ansias de pertenecer también han generado muchos DJs que no son DJs por la música. Claro. Esas ansias de pertenecer también te ponen en un lugar incómodo. Ganas de estar en un lugar que no terminás de entender si la música te gusta del todo o no. ¿Está? Y que te dé vergüenza. Ya está. O sea, estamos en un momento en el que abrirse, demostrarse, ¿está? Decirse cosas es como la que va. Claro. Sí. No te cerres con la música. ¿Está? Claro. Hemos logrado que se reconozcan ciertos derechos para gente que antes estaba súper reprimida en sus elecciones. Hemos logrado que no esté mal visto demostrarse los sentimientos entre amigos. Hemos logrado un montón de cosas. O sea,
Claro. Si te gusta el techno, no vas a escuchar un set de Michael Bibi porque te parece... Claro. O vas a criticar a Gordo, que me parece un chabón súper creativo. Totalmente, Lo voy a traer a Drede porque está acá mi hermana en el pasillo y los otros días estaba ella en modo hater. O sea, la amo, pero le sale por ahí el hater de adentro. Tráela para acá. Vení, Clarita. Vení a opinar, por favor. Y yo le decía, Queremos conocer que si yo tu puedo, pensamiento. que si yo tengo oportunidad, yo sí pagaría para verlo a Mochak, digamos. ¿Sí? Porque me parece recopado ese show. O Hace sea, una fiesta. no el show de él, sino de la música que pone, que me parece Sí. muy buena, digamos. Bueno. Y era como que ella me decía, no, pero no me gusta, que no, que... Bueno, Pedro Mochak está usando muchos tracks de house y tech house del 2007, 2008. Claro. Oliver Dollar, perdón, el track que usa. Sí. Es un track que poníamos en la Watt hace una banda y lo usaba Marco Carola en el 2009, 2010. Wow, claro. Está, Sí. o por ejemplo, había otro track que había escuchado de él que también era así. Y Claro. es mucho tech house de esa época, Sí. sin caer en la obviedad de Fisher. Claro, ¿Está? sí. Que obvio. también me parece un show tremendo. Claro. Chris Lake era un DJ, bueno, es un DJ, una locura. Y como productor también. Claro. Está bien, no es, qué sé yo, capaz que le cae mal lo extrovertido, bla, pero bueno. Lo hatean porque le va bien. Claro, en Sí. el 91 también le caía mal Madonna porque era así de Claro. extrovertida. Claro. Y esto de la sí. crítica que hablábamos también. Salvando la distancia, ¿no? Perdón. Sí, No, obvio. pero O sea, obvio. como que lo mainstream y lo, digamos, pop dentro de la música electrónica también es muchas veces destilado de grasa, de Sí. pisero Sí. y Sí, sí, cosas, sí. no sé, o sea, Pero en realidad son estilos distintos. claro. Claro. Me harté de ver documentales o videos de los procesos creativos de Avicii, Hardwell, o ¿cómo se llama? Martin Garrix. Me parece una locura. Claro. Ese pibe, 18 años, ha tocado en lugares que vos decías. O sea, más allá de eso, más allá de lo que cogía, tenía 18 años y estaba tocando a un nivel. Claro. Porque técnicamente hablando, musicalmente hablando y todo lo demás, sí, Claro. te puede no gustar el estilo, Claro, pero no tenés nada para decir de él, digamos. claro. Claro. Y aparte o sea, se corresponde a su búsqueda. Sin duda. No, pero Sin además duda. la música electrónica yo creo que tiene una riqueza tan grande que realmente tenés tanto de tanto y cosas que si te gusta más esto podés, mirá, acá tenés otros 2 subgéneros que capaz te Sí. gustan. Tenés tanto que creo que nada, eso, la cabeza de termo ni siquiera te sirve por la lógica misma de la música electrónica en sí que es tan rica, Sí, digamos. sin duda. Y yo, por ejemplo, bueno, ese tipo de cosas también. Sí. Sí. Ese es tu set Ese es mi set ese de cripta. de cripta. Sí. Pero, por ejemplo, eso es un vocal de una entrevista a Rosalía. Wow. Claro. Ah, vos lo ponés solo al vocal, eso lo Claro, ese agarraste es, vos. ese es un vocal de un TikTok de una entrevista a Rosalía. Claro. Lo tengo acá. Y vos lo agarraste solo. Yo solamente saqué el vocal. A ver, lo voy a buscar. Y eso está muy bueno porque, por ejemplo, la crítica que uno le puede hacer a otro género, uno puede sacar muchas ideas de otro género. Sin duda. Entonces, cuando uno critica, se está limitando también a aprender de otros lugares también. Y la crítica, aparte, lo que yo pienso es que cuando uno critica, se critica a uno mismo también, entonces también es como que te estás cerrando a aprender y a hacer y a elevarte también. Perdón, estoy como colgado buscando eso. Una entrevista que le Sí, hacen a tranqui. ella. Mientras te cuento que sabes que una de las primeras fiestas electrónicas a las que fui, estuviste vos tocando como, no recuerdo si era Warm Up, era la famosa fiesta que hizo Calavera en Ochilla para el Día del Amigo, que Sí. bueno, que tenía como DJ principal, creo que era Fran Bartolozzi. Sí, bueno, pero eso en la carpa gigante, después Sí. había una carpa chiquita de tecno. Sí. Digo, ese día es como que me terminé de enganchar en general por lo que escuché y por el ambiente en el que me envolví de la música electrónica. Incluso después volví recurrentemente a escuchar el set que hiciste ese día. Sí. Y digo, me despierta muchas cosas porque me remonta a ese momento en el que, no sé, descubrí algo que me despertó algo que era como la primera vez que encontraba, ¿entendés? Claro. Y que tiene que ver, o sea, insisto con la idea de la sorpresa. Me parece que se aplica a la música en general, pero por sobre todas las cosas, a la música electrónica. Bueno, en ese set yo hice Muy interesante. mezclé mucho house y techno. Sí, Mucho house y techno. incluso te identifico mucho con Sí. esa mezcla. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, era otro setup también, era un momento en el que yo no frenaba.
Claro. Era una subida constante y no frenaba. Claro. No generaba climas, nada, pero la gente estaba como Al loca. palo, al Y eso palo, también tenés sí. que saber cómo manejar la gente para que no se te cansen, para que tengan el momento de decir, uff, che, vamos a comprar algo a la barra, porque Claro, tenés claro. que serle rentable también al chabón. Claro. Esta es la entrevista que le decía, mire, la pongo acá. Sí. Tú crees que sabes quién soy. Tú te crees que tú me conoces, ¿no? Tú te crees que tú sabes quién soy, te crees que ya lo has visto todo. ¿Sabes? Porque pienso que a veces la gente tiene una idea de quién son los demás muy rígida y las personas estamos en constante cambio, en constante transformación. No, aparte lo que dice, tipo, qué genia, Dios mío, la Sí, ve. sí, sí. Qué Total. genia, qué genia. Muy creativo de tu parte, eso también, Sí. para destacar. Bueno, sí, es que como que también de un tiempo acá, como que también trato de que las intros sean como algo piola, porque también quedan grabadas en los sets. Claro. Claro. ¿Está? Y no es la primera vez que la uso a ella también, porque en otro set yo cada 2 meses generalmente ¿Repetís algo, no, digamos? cada 2 meses saco un set Ah, de una serie que se llama Seasons Series, sí. que es como el set con el nombre de la estación del año que está por empezar en distintos idiomas. Claro. Y es como una compilación de la música que a veces no uso en pista y me queda ahí durante esos 2 meses, digamos. Claro. Y en el penúltimo que hice, o en el último que hice de Seasons, metí un track de ella, el vocal de un track de ella. Claro. Y quedó bastante piola. Mira, yo ahora te quería preguntar, porque no me quiero quedar con las ganas. Vos en el podcast hablaste en un momento decías algo de la toma de decisiones, que vos tomaste ciertas decisiones Sí. que te llevaron a donde estás hoy en día, que tomaste, según vos decís, tomé una serie de buenas decisiones, Sí. digamos. ¿Cómo vos supiste, o sea, cómo es esa evaluación, digamos, que haces de ayer al hoy? ¿Cómo supiste que eran buenas decisiones las que ibas a tomar, o estabas tomando buenas decisiones? O sea, ¿cuál fue el filtro que vos tenías de alguna En ese manera? momento no sabés. Claro. En ese momento es como, bueno, pileta. Sí. Tirarse. Tiene mucho que ver, yo charlo mucho todas las cosas que voy a hacer o que voy a dejar de hacer con las personas que me rodean. Y muchas veces con personas que tienen mucho más años que yo en el rubro. La pandemia también me moldeó mucho en cuanto a mi estilo musical. De repente como que ese tech house medio tecnoso, groovy, cuadrado, divertido, dejó de funcionar en bares, porque eran los lugares a donde teníamos la posibilidad de trabajar. Claro. Y me adapté mucho más a otras cosas y apareció de repente algo tan, o sea, ya había aparecido, pero de repente me cautivó algo tan divertido como el indie, que me llevaba mucho al post-punk de los 80, que a mí me encanta. Y esos megagrupos de pop como New Order, Depeche Mode, Erasure, Yazoo, Sí. bla. Pero más que nada al post-punk, ¿no? ¿Qué tiene el indie dance como para que le contes a la gente que tal vez no lo conoce? El indie dance es un sonido electrónico bastante divertido para pista, que tiene como una presencia muy marcada de la batería electrónica de los 80, muy del pop, del electropop de los 80, y unos bajos bien melódicos y unos sintetizadores que parecen hechos con un teclado Casio, pero que funcionan muy bien. Y me llama mucho la atención lo creativo que se ponen cuando tienen que mezclar todo ese tipo de elementos, los productores. Entonces, bueno, nada, me pareció un producto muy interesante. Toda la línea también melódica de Inner Visions y todo lo demás, que es como mucho más oscuro. Y en su momento yo dije, bueno, pero ¿cómo? Yo no, o sea, yo siempre fui como de tener en mis sets una curva ascendente, de decir, bueno, pero ¿cómo arranco? O sea, ¿cuál es el estilo que más me identifica para arrancar? ¿Vuelvo al Deep House? Ese Deep House medio playero de café, atardecer. De atardecer, no. Y encontré ciertos lugares dentro de algunos tracks de afro que dije, bueno, por acá va. Porque los tracks de afro que utilizo no son netamente
afro, o sea, muy Sí. percusivo, siempre tienen como ese bajo Influencia, bien electroso, esa influencia que tiene que ver más con el lugar donde estoy por llegar. O sea, yo me planteo un camino a llegar y yo te llevo por ese lugar hasta donde voy a agarrarte a cachetadas después, digamos. Claro. O sea, es como, yo sé que llego ahí. Me parece interesante incluso porque, o sea, viste que es como que de alguna manera siempre se está tratando de emular ese sonido Sí. de una época anterior que, no sé, digámosle que nos genera nostalgia, Sí, sí, sí. melancolía, qué sé yo. ¿Cómo vivís vos ese proceso? O sea, ¿te interesa sonar actual? ¿Volvés al pasado? ¿Cómo? O sea, porque también es una especie de alquimia que se genera que, ¿cómo la transitas? A mí me encanta volver mucho al pasado, me encanta generar eso, esa cuestión de, ok, te voy a tocar ahí, Claro. ¿está? Pero también me gusta sonar fresco, digamos. Me gusta sonar mucho, me gusta sonar fresco, me gusta sonar actual, Sí. ¿está? Sí. No tiene mucho, o sea, tiene que ver con que yo me siento cómodo y a mí me gusta ese sonido, pero yo no quiero que ese sonido te lleve a ese lugar a vos, Claro, ¿está? claro. A veces sí lo hago y a veces utilizo este tipo de recursos como poner un vocal de Rosalía en el medio Claro. para que a vos te diga, ah, wow, pará, Claro. ¿ok? O el riff o el vocal de Led Zeppelin, ¿ok? Claro. O cosas así. Claro. Pero bueno, no, va por otro lado. No tiene que ver con que a vos te lleve a ese lugar, sino que a Claro. mí ese sonido me parece divertido, cómodo y me permite llegar a lugares que quiero llegar. Claro. Con respecto a la serie de decisiones que tomé, tiene que ver también con algunas cuestiones que tienen que están ligadas a al mercado. Claro. Cómo me trato yo con el mercado y qué sé yo. Pero si quieres eso lo charlamos en el bloque que viene, digamos. No, Porque es súper sigamos, largo, pero sigamos porque de acá no nos vamos. O sea, ya no vamos a hacer ningún corte porque está muy interesante Ok. y queremos seguir, así que mandale nomás. Yo tengo una cuestión de que, además de ser DJ, o sea, estudié algunas carreras profesionales que me moldearon dentro de lo que es hoy el mercado, digamos. O sea, estudié marketing, comercialización, y tengo como algunas cuestiones que a mí como que me doy cuenta de ese tipo de cosas, decisiones que tenés que tomar para que tu emprendimiento, tu marca o lo que sea funcione. Hay algo que no me canso de decir, es que tenés que tener en cuenta que de repente llegás a un punto cuando sos DJ en que tu nombre propio deja de ser tu nombre propio, se convierte en una marca. Claro. Entonces Gustavo Filgueira en un momento, bueno, también eso de dejar de ser Titán y ser Claro. Gustavo Filgueira, Sí. también fue como algo, si vos googleás Titán, la cantidad de resultados pueden ser infinitos. Si googleás Gustavo Filgueira, Claro. no creo que aparezcan mucho más que yo y un par de brasileros más. Claro. Decisiones estratégicas, digamos. Estratégicas. También cuando nos juntamos con Eduardo en el 2018 a charlar y fue, che, Edu, mirá, me parece que yo no tengo mucho más que darle a la UAT, y Eduardo me dijo, mirá, justo estaba por hablar con vos de esto porque la UAT está por cambiar el formato, no vamos a usar más el club, solamente en fechas especiales, capaz que a vos no te sirve, yo quiero empezar a traer otros DJs. Entonces fue como, ok, vas a cortar con tu novia quería cortar con vos también, Claro. pero quedamos súper amigos. Claro. ¿Está? Sí. Entonces es como ese tipo de decisiones también, y a mí me llevó a lugares donde antes, por ser leal a una residencia y sostener una marca también, que no era la mía, que era la Watt, también dejaba de participar en algunos lugares que nosotros creíamos, de alguna manera, digo nosotros porque yo también estaba en ese grupo comercial que era la Watt, Claro. creíamos que era como, bueno, no, si yo estoy acá no puedo ser parte de esto porque esto atenta de alguna manera a la continuidad de la marca. Entonces, tomar ese tipo de decisiones, también cuántas veces al mes tocas, en qué lugares sí y en qué lugares no, en qué manera, con qué otros DJs compartís cabina y con qué otros no, que no tiene que ver no es nada personal, tiene que ver también con cómo cuidás vos tu estilo. ¿Está? Es como, yo lo hablaba la vez pasada con un DJ amigo mío que toca techno al palo, y decirle, che, boludo, no te pongas a tocar delante de gente que va a un evento de techno melódico o de indie o de otro estilo, que no les copa lo tuyo y te estás exponiendo a que hablen mal de tu marca. Cuando hay un montón de otros lugares donde sí.
tenés rave, tenés Black Rabbit, tenés un Claro. montón de lugares El donde escoger a dónde sí. exactamente donde tu sonido va a sonar perfecto. Claro. ¿Está? Entonces yo también cuido un poquito de eso. O sea, yo no es que, si bien capaz que tengo el poder de adaptación, ya no tengo más ganas de adaptarme. Claro. ¿Está? Claro. Yo voy a hacer lo mío y no me voy a meter en un lugar donde voy a poner mi marca a que gente hable mal de eso o lo que fuese. Claro. Bueno, ya para ir cerrando, contanos qué planes próximos, metas próximas tenés. Es hora de meter chivos si tenés Claro, que si lo- si hacerlo, tenés chivo, si tenés que ese es el anunciar momento. fechitas. Hoy hicimos el drop de R9 Ah, sí. para el 12 de agosto. Ea. Es una productora con la que estoy trabajando a partir de marzo. Yo había tomado una decisión en algún momento de no trabajar en productoras porque era como... Pero con R9 estoy trabajando a otro nivel, estoy armando la parte técnica y artística y qué sé yo, no casándome 100% de una productora, pero ya largamos el drop del Save the Date de agosto, el 12 de agosto. Estamos con una fecha de futuro anterior en Córdoba con Martín Huergo y DJs de otras provincias, uno de Paraná y otro de Neuquén, el 16 de junio. Ujú. Y nada, julio no voy a trabajar, me tomo vacaciones. Me parece excelente. Tengo un par de eventos empresariales en junio, pero no son abiertos al público, nada por el estilo. Son como Bien. unas cosas de marcas de champán y cosas así que hacen algo chiquitito. En otra oportunidad, si querés, desarrollamos más un poco lo que es la figura de Martín Huergo dentro de lo que es la música electrónica No, no. argentina, porque No quiero hablar de Martín. ya te cansaste. Lo podemos llamar por teléfono, que eso está Bueno, buenísimo. sí, genial, y es Es como- re, acá se hacen entrevistas así por medio videollamada, interesante lo sí. que Eso hace, sí. Eso sí, tenemos muchísimas anécdotas muy divertidas. Bueno, me interesa entonces. Ya sabemos entonces. ¿Les quedó algo en el tintero, así como para cerrar rapidito? ¿Algo No, que haya no. preguntado la gente? A mí, ¿Hay no. alguna pregunta que te hubiera gustado que te hagamos que no te Uy, preguntamos? me siento en... Ah, Es el momento. pensar. Es el momento de mencionar eso. No, la verdad que ha sido bastante piola. Sí, sí, bastante exhaustivo. extensa el abanico. Así Sí. que, no, bien, le pasó súper bien. Muchísimas gracias. Redes, Muchas bueno. Muy, gracias. muy cómodo. ¿Cómo Mira, apareces en redes? Todas las redes como Gus Filgueira. Bien. ¿Está? En todo, en Instagram, en YouTube, en SoundCloud. Todos mis sets de SoundCloud están en YouTube. Se los pueden escuchar ahí, están todos subidos. Y en mi Instagram, nada, simplemente para enterarse las boludeces que hago en el día a día. Eso está bueno Excelente. también. Sí. Bueno, Y nada, entonces no. Humanizarme un poco. Me gustaría agradecerte porque, nada, sos una persona que tiene mucha experiencia y gente que está aprendiendo, gente nueva. Le interesa mucho lo que vos sabés y vos haber venido aquí a compartir eso es muy valioso. No, gracias a ustedes por el espacio. Los considero como algo muy, muy positivo para la escena. O sea, que tengan personas así es como bastante piola, digamos. Qué bueno, qué copado. Simplemente para los chicos que están arrancando es que le metan para adelante. Aprovechen todas las oportunidades que tengan visión de lo que hacen. ¿Está? Muchas veces yo en charlas con los chicos les digo, che, fíjense dónde tocan. A veces el after no es la mejor opción. Si son bares, fiestas de amigos, cumpleaños, ¿está? En algún momento les va a tocar ir más adelante y tocar en lugares piolas, cúrtanse y sobre todo que sus amigos trabajen como sus relaciones públicas. Claro, ¿Está? Che, tengo un Claves. amigo que no sabés qué piola que toca. claro. Es como muy importante porque si no es como... Es lo que yo hablaba hace poco con un amigo. Muchos se quejan de no pertenecer a la escena, pero ¿qué haces vos para pertenecer a la escena? Claro. O sea, ponete un objetivo, logralo. ¿Está? Claro. No sabes cuándo, a tu tiempo, a tu momento, pero ya estás haciendo algo. Y si estás haciendo algo, de alguna manera te vas a hacer ver. Claro. Entonces, mantengan eso, escuchen mucha música, vean muchos videos de DJs, vean lo que hacen, cómo se comportan, etcétera. Eso es muy importante. De una, es como volver incluso a la publicidad tradicional del boca en boca. Sí, Claro. Totalmente. Sí. Bueno, entonces, nuevamente te agradezco por haber pertenecido a la mesa. Bueno, Sí. nos vamos escuchando el set de Gustavo que está Sí, sonando. sí. Antes que nada, antes que nos redes, vayamos, redes sociales, nos encuentran Before Radio en Instagram. Before.radio en Instagram, en En YouTube. YouTube, en Tenés TikTok. todas las entrevistas ahí subidas, de todo el picadito de noticias.
Hago que ¿hay tira algo Le besos. estaba tirando besos a la cámara. Perfecto. Al público, que gracias por escucharnos y le mando un abracito. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces el próximo sábado en la 95.9 FM La Tucumana. Así es. Hacemos Before para ustedes, todo sobre música electrónica en la previa, así que nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Besito, Adiós. besito, espero que Bye, tengan bye. un excelente sábado.